Ahora ya sí que está en mi primer live de TikTok. Tengo que dedicarle este live a mi hermano Jorge. I love you. Vamos a seguir haciendo pruebas en este canal porque, claro, vamos a ver si hoy se nos da bien y eso el live, porque me dijo mi hermano, deberías de hacerlo, porque el tema que tratas es interesante y hay gente que te puede hacer preguntas. Total, que os voy explicando mientras va llegando alguien, por favor, alguno de mis fans que se ponga, que haga el directo conmigo. Yo aquí estoy. Yo estoy aquí. Nada, hoy vamos a hablar, a ver, lo que vamos a cocinar, que eso espero que ahora cuando haya más gente, porque voy a dar la receta, es la tarta Guinness, una de mis tartas favoritas, para ser de chocolate, porque a mí me gustan más las de fruta, ¿vale? Resulta que vamos a hacer la tarta Guinness, que aunque es de chocolate, pues a mí me encanta. Pero, ¿qué le pasa a esto? A ver, invito, no invito, perdonad, que es que esta vez estoy en pruebas, ¿eh? A ver, vale, vamos a ver. Ah, no voy a ver, no, esto no hace falta. Vale, bueno, pues eso, a ver si ahora alguien quiere hablar conmigo. Más mensajes, esto se ha vuelto loco. Super fan, que son los super fan. Os lo juro, perdonadme, porque es que no tengo ni puñetera idea de cómo se hace un live. Voy a la aventura. Bueno, me centro. ¿De qué va a ser el live? Pues mira, hoy vamos a hacer la tarta Guinness, el Come On and Cooking With Me que hago los viernes. Normalmente lo grabo en vídeo y luego os voy poniendo las fases, pero lo que estaba diciendo, me dijo mi hermano que por qué no podía... A ver, ¿qué es eso? Inicia tu live. Pues sí, ya lo he iniciado. ¿Esto va o esto no va? No sé cómo va esto. Esto es muy raro. A ver, vale. Entonces, vamos allá. Yo ya no sé si estáis, si no estáis o qué. Me da igual. Yo voy a seguir y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues eso que os estaba comentando. Vamos a hacer la tarta Guinness, que ya lo tengo todo listo aquí, ¿vale? Porque esta tarta no tiene misterio. Es una tarta de chocolate con frosting de queso, que está espectacular, y de cerveza negra. Vale, entonces ahora os doy los ingredientes porque es un bizcocho muy denso, pero es muy suave y muy jugoso, y luego el frosting de queso por encima que le da un saborcito muy rico. Vale, entonces vamos a hacer, os doy los ingredientes de la tarta porque la receta es echarlos todos, ya veréis que solo hay 2 pasos que son más complicados. Y yo os recomiendo la receta de una página web que se llama Paula Aprons, ¿vale? Que es una bloguera que para mi gusto, de todas las que he probado recetas hacer, es la que más me gusta de todas, de esta tarta. Lo que pasa que yo le añado, lo tuneo, ya sabéis que a mí me gusta tunear las cosas. Yo la tuneo. ¿En qué la tuneo? En las especias, ¿vale? A mí me gusta añadir una especia más, ¿vale? Que ya os diré cuál es, que todavía potencia más el sabor, pero ya os digo, la receta de Paula Apron, si la hacéis al dedillo, os va a encantar, ¿vale? Y ahí luego, si acaso, pondré, haré un reel o algo de esto, o como se llamen estas cosas, en relación a dónde podéis encontrar la receta, porque de verdad es espectacular. Entonces, ahora os voy a indicar cómo se hace la receta, porque mientras se hace la receta vamos a hablar de neurodivergencias y pareja, ¿vale? Era lo que yo quería hablar en este live. Y por favor, si tenéis preguntas, pues me las hacéis, ¿vale?
¿Qué voy a hacer primero? Primero, porque como yo, como buena neurodivergente, ¿vale? Necesito tener cierto orden y cierto control sobre, sobre las cosas, sobre todo porque además encima me he enterado de que solamente tengo 30 minutos para un live. No sé, ya os digo, es la primera vez que lo hago, pero bueno. ¿Qué pasa? Que como os repito, buena neurodivergente que he hecho, me he hecho PowerPoints para no perder el hilo en que me preguntéis lo que queráis, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que os voy a decir es la receta, que ya la tengo aquí, mirad. Voy a poner a calentar, que este es uno de los pasos, entre comillas, complejo, ¿vale? Voy a poner a calentar la cerveza Guinness, ¿vale? Que son 250 mililitros, los voy a poner a calentar porque yo siempre le pongo un pelín más, ¿vale? Porque siempre se me sale un poco, yo no sé por qué, llega a ebullición y entonces pues nada, se me desborda un poquillo. Entonces añadimos 250, es lo mismo, son 250 de cerveza Guinness, 250 también la misma cantidad de mantequilla, ¿vale? Yo la tenía aquí ya, que la saqué de la nevera un poquito a temperatura ambiente, y ahora a continuación se le añade, que tengo aquí puesto, 400 gramos de azúcar. Lo que se le pone, yo le pongo 200 de mascabado y 200 de la blanca. Y ya está. Ese sería el primer misterio de la tarta. Que esto ahora se tiene que, los azúcares y el alcohol, ¿vale? Van a empezar, no os preocupéis porque la tarta la pueden comer los niños, porque el alcohol, tanto cuando se está haciendo la mantequilla como cuando la metemos al horno, se va a evaporar, ¿vale? Entonces, parte inicial, que es poner a calentar esos tres ingredientes: azúcar, mantequilla y cerveza. Y ahora vamos a por el otro paso, que es difícil, es decir, que es el misterio que tiene, que es que hay que hacer buttercream si tú no tienes buttercream hecha. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con la buttercream tienes que quitar un poco de leche, de los 150 de leche. Yo siempre le pongo un poquito más de leche, igual que de limón. ¿Por qué? Porque me gusta hacer el buttercream bastante espeso, ¿vale? Es lo único. Y aquí tenía limón, que es lo mismo que quitas de leche, lo añades de zumo de limón. Y así haces buttercream. Ojo que hay personas que tienen buttercream. Y esto, ¿veis? Tal cual toca prácticamente el limón, la leche entera, se cuaja, ¿vale? Entonces ya está, esto se queda aquí porque tiene que estar un rato para que se quede así como una especie de masita espesa y cortada, ¿vale? Ya está, esto es toda la dificultad que tiene de momento, la tarta Guinness. ¿Por qué? Pues porque ahora es hacer un bizcocho en el que vamos a poner todos los ingredientes que acabamos de utilizar en un bol, y la única otra cosa que es complicada es el frosting, pero ya os explicaré porque no nos va a dar tiempo a hacerlo en el live, porque tiene para ponerlo tiene además que enfriarse el bizcocho y etcétera, pero os diré que el truco está en tener donde vais a montar la nata, el azúcar glass y el queso crema, tener ese tarro todo el tiempo que podáis o congelado o en la nevera la mayor cantidad de tiempo posible, ¿vale? Entonces, ya está. Ahora lo único que vamos a hacer es esperar a que se deshaga y se disuelva el azúcar y la mantequilla. Yo lo he puesto a fuego bajo, ¿vale? Con la cerveza que hemos puesto en un tarro. Se va haciendo el buttercream y ahora lo que voy a hacer es con unas varillas, porque no quiero todavía armar mucho jaleo, que ya sabéis que las batidoras hacen mucho ruido. Lo que vamos a hacer es con unas varillas voy a batir los huevos con un poquito de sal
esencia de vainilla que le he puesto y aquí es donde hago yo un añadido a la receta de Paula Aprons, que es que le pongo pimienta, un poquito de pimienta, como media cucharadita de pimienta. Me encanta que el chocolate sepa un poco a pimienta, no es que sepa a pimienta porque no va a tener casi sabor, pero la pimienta hace que el chocolate, no solo la sal, sino la pimienta suba 3 niveles por encima. O sea, le da un sabor al chocolate espectacular y muy diferente. La gente le puede poner café, pero a mí me gusta la pimienta, ¿vale? Por eso también me salen muy ricos los brownies. Bien, pues voy a ir batiendo los huevos y vamos a hablar de lo que íbamos a hablar en este Come On and Cooking With Me, que es neurodivergencias y pareja, este primer directo. Vale, lo primero que voy a hacer es explicar, para que todo el mundo entienda, qué es de verdad una neurodivergencia, ¿vale? La neurodivergencia es el término que describe la condición de las personas cuyo funcionamiento cerebral difiere de lo que se considera típico o estándar en la sociedad. No se trata de una enfermedad o un defecto, sino de una variación natural en el funcionamiento del cerebro humano. Vais a ver que voy a estar todo el rato mirando, para los que os estáis uniendo más tarde, es porque yo soy neurodivergente y soy una neurodivergente que es muy feliz haciéndose PowerPoint. Y entonces os estoy viendo, pero también estoy mirando para allá para ver mi PowerPoint, ¿vale? Entonces, nada, aquí estoy batiendo los huevos y hablando de neurodivergencias, ¿vale? Cuando yo me refiero a neurotípico, me estoy refiriendo a personas cuyo funcionamiento cerebral se considera estándar o típico dentro de la norma socialmente establecida. Y el neurodivergente es la persona que se refiere específicamente a las personas cuyos patrones neurológicos se desvían de la norma socialmente establecida. Vale, esos patrones determinados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que yo en mi vídeo de la semana pasada, del Come On and Cooking With Me, os dije que para mí, y he estado dándole vueltas, que esa es otro de los problemas de mi neurodivergencia, que según estoy hablando, estoy corrigiendo o me sale otro tema y entonces yo me doy cuenta de que mi propio lenguaje lo tengo que corregir, ¿vale? Ya os dije que yo soy una neurodivergente de las que considera la gente que tengo una neurodivergencia de las guay, pero os lo prometo, es agotadora. ¿Por qué? Pues porque resulta que, según estaba explicando en ese vídeo, y ya no os quise liar más, que yo también entendía que hay neurotípicos especiales, también me he dado cuenta de que entonces tendría que haber neurodivergentes especiales, que son neurodivergentes que son capaces de ver también las dos matrices, las del neurodivergente y las del neurotípico, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que dentro de los normotípicos hay personas que por algún motivo son capaces de... Bueno, yo entiendo que tiene que ver con una cuestión de valores, pero eso ya lo veremos de forma más amplia en otro programa, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que puede haber neurotípicos que no encuentren a los neurodivergentes personas raras ni nada por el estilo, ni les generen estigma ni nada, y puede haber neurodivergentes que, sin comprender completamente ni sentirse a gusto completamente con los neurotípicos, son capaces de relacionarse con los neurotípicos. La clave, ¿por qué os he dicho que eran los valores? Por una cuestión del respeto, porque en una cosa estaremos todos de acuerdo, neurotípicos y neurodivergentes y mixtos, es que el que quiere faltarte al respeto, da igual, absolutamente igual, de qué grupo, a qué grupo pertenece, ¿vale? Pero yo quería hacer esta clasificación porque expliqué en el vídeo que todo puede ser que resulte, ¿vale? Perdonadme si queréis saber algo más y hoy voy medio perdida, porque es que es la primera vez que lo hago, ¿vale? A lo que iba,
¿por qué quería hacer esa clasificación? Porque las combinaciones de las posibles parejas, pues obviamente es más fácil que den un patrón de comportamiento o den un resultado diferente, ¿vale? Mirad, ya he batido los huevos, no ha hecho mucha espuma, ¿por qué? Porque a mí me gusta ponerlo así, por eso lo he hecho a mano para ahora, cuando lo vuelque en los secos, que los tengo aquí, ¿vale? Que he tamizado 280 gramos aproximadamente de harina con unos 80 de chocolate y con bicarbonato y levadura, ¿vale? Ya os digo, la receta la podéis encontrar en Paula Aprons, que para mí es la mejor receta de todas las tartas Guinness que he probado, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Aparte de mucho ruido, poner los líquidos en los sólidos. Bien, pero antes de hacerlo, como voy a hacer ruido, voy a seguir hablando del asunto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué expliqué yo en mi vídeo? Que cuando, por ejemplo, dos neurotípicos se juntan, más o menos la cosa funciona. Cuando dos neurodivergentes se juntan, normalmente la cosa funciona. El problema lo tenemos cuando nos encontramos con un neurodivergente y un neurotípico puros que chocan. Me da igual las partes de las parejas que sean. Y eso era lo que yo quería tratar hoy precisamente, ¿vale? Quería introduciros sobre neurodivergencias y neurotipicidad primero, para que sepáis qué diferencias suele haber más claras a nivel de comportamiento, y eso tampoco quería hablar de una manera muy técnica, y menos porque a mí no me gustan las etiquetas. Entiendo que las etiquetas diagnósticas son siempre para hablar entre profesionales, ¿vale? Que es mucho más fácil acotar un conjunto de síntomas o un conjunto de comportamientos posibles o conductas o actitudes, da igual, lo que sea. Pero entre nosotros, si en seguridad social solo te permiten estar 10 minutos, no vamos a estar explicando el cuadro entero. Explicamos la etiqueta diagnóstica, la sintomatología, decimos la etiqueta diagnóstica y la persona que está con nosotros ya entiende más o menos qué se pesca. Por eso os digo, a mí no voy a usar, sí que hoy las vamos a hablar porque es para que veáis claramente qué se considera neurodivergencia o no, y luego porque voy a hablar más que de las etiquetas, de los tipos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que no existe realmente una clasificación oficial universalmente aceptada de las neurodivergencias, ¿vale? En el sentido de un sistema jerárquico y exhaustivo establecido por una autoridad médica o científica, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que eso deja, igual que es malo tener mucha etiqueta diagnóstica y mucha clasificación porque etiquetas gente, como si pusieras un sello, también es malo cuando no hay nada y se asocia a trastorno, ¿vale? Que es lo que ha estado pasando toda la vida. Y ya os lo digo, una neurodivergencia no es un trastorno en sentido estricto, es una forma diferente de gestionar la información. ¿Cuándo va a ser un trastorno? Obviamente, ya a estas alturas de la historia y de la psicología, la psiquiatría y etcétera, cuando el resultado de esa condición, me da igual que sea neurológica, psicológica, psiquiátrica, me da igual, ¿vale?, desadapte a la persona que la sufre. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que las podemos tener relacionadas con el neurodesarrollo, es decir, que ya nazcas con ellas porque tienes diferencias en el cableado cerebral desde el nacimiento o la primera infancia. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista, ¿vale? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la dislexia, la dispraxia, la discalculia, es decir, no necesariamente, ¿vale?, ha tenido que pasarte nada, sino que tú ya naces con ese tipo de variante, ¿vale? Por ejemplo, otro que es menos conocido, pero que también se da mucho y que últimamente
tiende a asociarse a un diagnóstico que se llama PAS, que es persona altamente sensible. A mí me gusta más decir persona altamente perceptiva, porque deviene de un trastorno del procesamiento sensorial. Es decir, no es que son altamente sensibles porque se entiende la sensitividad después de la percepción, sino justamente antes, ¿vale? Es decir, son personas que tienen una sensibilidad muy, muy intensa, ¿vale? A sonidos, texturas, olores, y no tiene que ver en cómo la puedan percibir ellos o cómo hagan ese paso de sensación a percepción, para luego que tenga un sentido determinado, sino que es simplemente el hecho de la entrada del estímulo, ¿vale? Síndrome de la Tourette, también otra neurodivergencia. Esta es de la parte de las innatas, pero además concretamente muy en sintonía con el trastorno obsesivo compulsivo. Ya veréis que ahora os explicaré las otras. ¿Veis? Siempre se me sale la cerveza, os lo he dicho. Entonces ahora voy a dejar que se enfríe un poco, porque ya os digo, o sea, la tarta ya está, aunque no os lo creáis. Ya está disuelta el azúcar, está la mantequilla y hay que dejarla enfriar un poco para ya batirlo todo. Vale, entonces, a lo que iba. El síndrome de la Tourette, igual que veréis que ahora voy a hacer algún tipo de matización, entronca mucho con los trastornos de ansiedad de toda la vida, pero porque la compulsión, ¿vale?, entroncaría. En el síndrome de la Tourette es como un trastorno obsesivo compulsivo de conducta, pero cronificadísimo, ¿vale? Siempre están los pobres míos. Yo recuerdo además una vez que yo he visto uno en el metro, lo vi yendo yo a ver a un amigo mío y lo pasan fatal los pobres míos. O sea, de verdad, pero más que no por ellos, o sea, por ellos, es por la reacción del resto de las personas, la presión que les genera, ¿vale? Ya hablaremos de la presión social que genera el que seas neurodivergente, ¿vale? Y no lo sepas o lo sepas, las dos cosas. Y luego, una de las guays, que son las altas capacidades, que se consideran una neurodivergencia en sí misma e implican un procesamiento o un comportamiento funcional cerebral, ¿vale?, diferente. Pero, y aquí está lo interesante, que es lo que yo he defendido toda mi vida, es que sucede una cosa con las altas capacidades, ¿vale? Para mí, en mi experiencia profesional, hay 4 etiquetas diagnósticas, que hemos hablado antes ahí, y si no ahora hablaremos, que entroncan, ¿vale?, porque tienen los núcleos fuertes por las mismas vías cerebrales, ¿vale? Es decir, lo que hace que procesen de otra manera va por las mismas vías cerebrales. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues va a estar muy regida por el contexto. Las 4 etiquetas diagnósticas son TEA, trastorno del espectro autista, concretamente una etiqueta diagnóstica que se ha sacado del espectro autista, ¿vale?, que sería el síndrome de Asperger, que se da mucho en mujeres, ¿vale?, y en hombres también, pero sobre todo en mujeres, y es más difícil detectarlo porque hablamos en general, se habla mucho, en las mujeres hablamos mucho más y entonces lo disimulan más, que de eso ya hablaremos también. Otra etiqueta diagnóstica sería el déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. La otra etiqueta diagnóstica sería el trastorno obsesivo compulsivo, tanto de conducta como de personalidad. Y por último, la cuarta sería las altas capacidades. ¿Qué es lo que sucede? Que en mi experiencia, ¿vale? No, esto no es ciencia, ¿vale? Es experiencia, mi experiencia. Lo dejo claro. En mi experiencia, las personas que son neurodivergentes, pero que son funcionales, ¿qué sucede? Que tienen las 4 etiquetas diagnósticas en su mismo cuerpiqui,
¿vale? La diferencia es que va a depender de la tarea que tengan que resolver y va a depender del contexto en el que se encuentren y de su experiencia previa. ¿A qué me refiero? Que las personas neurodivergentes funcionales que no son detectadas porque no tienen una marcada desadaptación, en mi experiencia se gestionan de la siguiente manera. Dependiendo de lo que ha pasado por la noche o dependiendo de lo que tienen que acometer al día siguiente o a lo que se presenta, ellas van a tener una de esas 4 etiquetas diagnósticas. A lo mejor no es altas capacidades en sentido estricto, puede ser mente brillante, que mente brillante ya entroncaría con estar un poquito por encima de la media, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dependiendo de a lo que tienen que afrontar, pues o se van a expresar como un TOC, o se van a expresar como un déficit atencional, o se van a expresar, por ejemplo, como un síndrome de Asperger o un TEA. ¿Qué pasa? Que si tú tienes altas capacidades, la suerte que tienes es que tú vas a elegir, en cuanto te das cuenta de que te estás desadaptando, tú vas a poder elegir qué es lo que quieres, dependiendo de la tarea. Yo os pongo un ejemplo. En mi caso, que son altas capacidades, ¿vale? Ya lo digo públicamente, nunca lo había dicho tan público y tan claro. Yo quiero conseguir una meta y mi comportamiento y mi disciplina es la de una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, porque todo en la vida, ¿vale? No es bueno ni es malo. Va a ser bueno o malo en función a cómo lo dirijas y lo que tú necesites obtener para estar adaptado. Entonces, si yo, por ejemplo, me quiero ir a vivir a Escocia y necesito unas notas muy altas en la universidad, si soy altas capacidades, llego y digo, pues comportándome como el comportamiento que tendría una persona con un TOC, voy a conseguirlo sí o sí, porque me acompaña más de un factor. La persistencia del trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que os digo, también tiene cosas buenas. No todos, por eso no me gusta llamarlos trastornos ni poner etiquetas, ¿vale? Lo elijo. Si yo tengo que atender a distintas cosas al cabo del día, me gestiono como un déficit atencional con hiperactividad. Y si yo lo que tengo es que discriminar un área de interés y focalizarme en un área exclusiva de interés porque necesito saber mucho sobre ese área, por ejemplo, un síndrome de Asperger, las capacidades memorísticas de un síndrome de Asperger. ¿Cuándo vienen los problemas? Los problemas vienen cuando o la persona no tiene altas capacidades o de esas 4 etiquetas diagnósticas que puede presentar, tienen mayor potencia las otras. Vale, imaginaros, si yo soy en altas capacidades en un 70%, pues voy a tener un 30% repartido, puede ser 10 aquí, en trastorno obsesivo compulsivo, puede ser que tenga 10 en TDA y que tenga 10 en síndrome de Asperger, pues ni tan mal. Pero claro, si yo las vías cerebrales, el uso que les tengo es un 70 a un trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué es lo que va a suceder? Que cada vez que a mí la situación me genere un miedo, voy a persistir más tiempo en bajar la emoción relacionada con el miedo, ¿vale? E intentar eliminar mi angustia que cualquiera de las otras etiquetas. Yo lo que espero es no estar siendo como ahí mega técnica y que esto mi profesor de inglés Nelson, igual que mis compañeros dirán, make sense, ¿no? Que sí hace sentido para la gente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo quería hacer esos pequeños matices porque parece una tontería, pero eso es muy importante a la hora de establecer vínculos y dinámicas con otras personas, ¿vale? Voy a seguir porque, claro, es lo que os decía, si yo en esa configuración que tengo, que es la que más gente en mi experiencia he visto yo funcional, que son esas 4 que presenten las personas, esas 4 etiquetas diagnósticas, ¿qué pasa? Que salvo que los porcentajes en esa repartición sean muy marcados, ¿vale? Que entonces nos va a desadaptar en según qué situaciones, las personas suelen pasar desapercibidas. Y aquí es donde viene el kit de la cuestión.
¿Por qué? Pues porque resulta que de repente yo tengo una pareja, ¿vale? Que un día se levanta y se ha empeñado en que la puerta se cierra de esa manera determinada y cada vez que yo cierro la puerta tiene que ser así, así o sí, o si no, venga a machacar, machacar, venga a machacar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Mi pareja es mala? No, mi pareja ese día como se ha levantado, compulsiva, con un problema de control de impulsos, y entonces establece un ritual que a ti te puede sacar o no de quicio, pero a él le calma el miedo. ¿Veis por dónde voy? ¿Veis por dónde voy? O, por ejemplo, tenemos que de repente un día me levanto y tengo 52 mensajes de mi pareja, que dejé de hablar con ella a las 12 de la noche y no le contesté al último mensaje porque nuestra rutina es que yo siempre contesto al último mensaje. Y entonces me levanto con 52 mensajes porque ha pasado muy mala noche, porque no sabía si no me había dado a mí un infarto. O yo contestar una frase que para mí me parece, no saco más allá de contexto, y que la persona a la que se la he mandado no le encuentra ningún sentido, ¿vale? A eso es a lo que me refiero. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de neurodivergencias, si pasan estas cosas, pues lógicamente vamos a tener fricciones, ¿vale? ¿Cuáles son las otras condiciones que además se incluyen en ese grupo de las neurodivergencias? No siempre están clasificadas como del neurodesarrollo, pero sí que es verdad que se suelen mantener a lo largo de la vida. Cuando se habla del neurodesarrollo es desde que eres un feto hasta que falleces, ¿vale? Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC que os estaba hablando, las sinestesias, que es cuando tú a nivel sensorial, ¿vale?, estás en diferente sentido. Por ejemplo, una sinestesia es que yo, por ejemplo, yo tengo una, ¿vale? Os lo voy a explicar. Cuando yo recuerdo una conversación con alguien, no recuerdo la conversación en términos de pensamiento. Yo vuelvo a escuchar la voz de esa persona, ¿vale?, en esa conversación. ¿Bien? ¿Veis? O, por ejemplo, personas que no son capaces de distinguir correctamente las caras, pero que sí asocian el movimiento de una persona a una canción y las distinguen por eso. Esos son sinestesias. Y a algunas condiciones de salud mental yo también las considero neurodivergencias, de las del tipo de desarrollo, pero adquiridas, ¿vale?, que tienen que ver con, por ejemplo, adicciones. Una persona que ya lleva muchísimo tiempo tomando adicciones, o sea, tomando sustancias, o una persona con demencia, empieza a mostrar neurodivergencia. Sí que es cierto que, por eso os decía el primer día en el vídeo, que es que todos somos neurodivergentes, porque efectivamente todos procesamos más tarde o más temprano como un neurodivergente, aunque no lo creamos. De todos los que estáis viendo este directo, los que tengáis ansiedad, ¿vale?, mientras tenéis los episodios de ansiedad, episodios depresivos, estáis procesando de manera neurodivergente, no procesáis de manera neurotípica, ¿vale? Por lo tanto, sobre eso quería hablar. ¿Qué es lo que pasa? Que imaginaos lo difícil que es, por ejemplo, o tener una relación con una persona que también tiene una neurodivergencia experiencial, como puede ser un trastorno de personalidad, ¿no?, que haya derivado en un trastorno de personalidad, que podría ser adquirido, aunque tenga una predisposición genética, ¿vale? Imaginaos que de repente
no siempre la persona es neurodivergente. Solo en momentos determinados, es decir, tiene episodios en los que se procesa como un neurodivergente, ¿vale? Claro, es lo que normalmente, fijaos, puede provocar crisis de pareja, os lo digo, y otro grueso de personas tiene que ver con que como ya no es un episodio, sino que es una forma continuada de comportamiento que deviene de cómo está procesando previamente la información, pues así pasa, que últimamente a nivel de pareja, entre los cantabañanas que hay, perdonadme, y cantabañanas que hay, hombres, mujeres y viceversa, me da igual. Y no me refiero al programa, me refiero a que tengan, tengan un razonamiento y unas creencias irracionales sobre la pareja que es que dan ganas de pegarles, os lo digo. Eso por un lado, ¿vale? Y por otro lado, que nos juntemos personas que no tenemos ese tipo de comportamiento necio, sino que simplemente nos enamoramos, porque es verdad que hay veces que tú no lo puedes evitar, de personas neurotípicas, neurodivergentes en cada momento de nuestras vidas. Entonces, ¿cuál era la idea de este programa? Ahora ya que hemos visto más o menos. Bueno, pues yo os voy a explicar primero cuáles son los patrones básicos de las personas neurotípicas en contra, o sea, VS o Games neurodivergentes, ¿vale? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo identificarlo y cómo se comprende? ¿Por qué? Porque os he dicho, a mí no me interesan las etiquetas diagnósticas si no estoy hablando con un profesional o estoy dando la devolución de un informe, porque realmente a mí lo que me importa es el comportamiento, porque si yo quisiera poner etiquetas médicas hubiera elegido ser... ¡Uy! Vaya, tenemos visita. ¿Veis? Aquí me acabo de gestionar como un déficit atencional. ¿Qué pasa? Que como no soy un déficit atencional estricto, puedo volver a retomar. Por eso veis que voy, vengo, pero no se me olvida qué es lo que tomo, o sea, qué es de lo que estoy tratando. Una persona que tiene un déficit atencional, por ejemplo, sí se le va a olvidar, ¿vale? O una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, si le hubiera dado miedo lo que ha pasado volando, pues lógicamente también se bloquearía y ya se le olvidaría de qué estaría hablando. Vale, entonces, ¿qué voy a dar yo? Yo lo que os voy a dar en este directo, y mientras termino de hacer la tarta, son patrones básicos de comportamiento en los que nosotros vamos a estimar que si aparecen, tenemos que asociarlo al grupo de personas neurotípicas, y si no aparece o se desvían, o algunos, incluso en la lista que yo tengo, en más de una ocasión en alguno de mis cursos he dicho, cuidado que esto también lo he visto yo, en un grupo o en el otro, ¿para qué? Para que nos demos cuenta realmente de por qué hay que separar a las personas en grupo. No, para que nos demos cuenta que si se presenta ese patrón, esa persona en ese momento no está procesando la información como lo estaría en cualquier otra circunstancia. Por eso es lo interesante de la neurodiversidad. Al final, todos somos neurodivergentes en sentido estricto, porque según lo que nos esté pasando, nosotros vamos a procesar o no la información de una manera. Y concretamente, ya saco la varita, si tenemos estrés, ¿vale? Entonces, vamos allá. Cuando hablamos de patrones básicos, vuelvo a mirar mi PowerPoint, que estoy muy orgullosa de mi PowerPoint. Yo no puedo ir por la vida sin mi PowerPoint. Entonces, cuando hablamos de patrones básicos del comportamiento neurotípico, nos referimos a las formas de interactuar, comunicar, procesar información y reaccionar emocionalmente que son consideradas típicas o esperadas. ¿Veis? Una persona neurodivergente puede disimular la neurodivergencia en tanto en cuanto esté en una situación
desplegando un patrón de comportamiento neurotípico, que es lo que normalmente, os digo, es mucho más fácil que hagamos las mujeres que los hombres. La disimulación se nos da mejor a las mujeres, ¿vale? Es decir, más rápido, ya tendría que revisar todos los estudios, no solo psicológicos, sino antropológicos y neurológicos, pero tenemos como más rapidez para darnos cuenta de cuál es un patrón neurotípico que, si repetimos, nos mantiene fuera del ojo del foco, ¿vale? De vernos raritas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es importante que recordéis que no es una norma estadística, ¿vale? Es decir, no siempre se va a mantener el mismo número, la misma cantidad, lo mismo todo. Es una norma cultural, no un ideal, ¿vale? Y que existe una amplia variabilidad individual, incluso dentro de los neurotípicos, os lo estoy diciendo. Porque si resulta que yo tengo un jefe que me está acosando laboralmente y tengo picos de ansiedad, lógicamente, ¿vale? No voy a estar procesando la información como una persona tranquila y normal a la que no acosa. Estaré más en el área de los TOC y de todos los trastornos de ansiedad y con problemas y de depresión del estado de ánimo que procesando como un neurotípico, ¿vale? Vamos allá. Patrones básicos del comportamiento neurotípico: de comunicación social, contacto visual recíproco. Mirad, yo aunque no os estoy viendo, estoy mirando para allá. ¿Por qué? Porque aunque no estéis, estáis. Contacto visual recíproco y sostenido. Y además, como tengo teoría de la mente, que es algo que luego hablaremos en los TEAs en otro programa, que ellos están un pelín defectuosos con ese asunto, algunos, ya os digo, porque yo no voy a hablar nunca de casos graves, ¿vale? Sino simplemente personas que tienen una mínima desviación. Si un día queréis que hablemos de casos graves, pues obviamente no será en este contexto, porque es muy muy serio y sufren un montón y yo los quiero 1.000.000 y no me gustaría para nada ofenderlos bajo ningún concepto, ni atacar a su dignidad. O sea, eso antes me matáis. Entonces, que es una frase muy española, antes me matas que hacer no sé qué. Pues eso. Total, que las personas neurotípicas suelen mantener el contacto visual durante las conversaciones como una forma de mostrar atención e interés, regulando la duración y frecuencia de este contacto visual de forma natural. Es lo que os digo, aunque vosotros no me estuvieseis mirando, estoy segura de que si me estáis mirando, estaríais actuando como yo, que es pensar que yo soy capaz de, como si me tuvierais delante, y estáis manteniendo todo lo que podéis, la mayor cantidad de contacto visual que si estuviéramos tomando café juntos en una cafetería, ¿vale? Otra cosa que hacen los neurotípicos con facilidad: gestos y expresiones faciales variadas y apropiadas. Utilizan una amplia gama de expresiones faciales, sonrisas, ceños fruncidos, etcétera, y gestos, señalar, asentir con la cabeza, para complementar y enfatizar la comunicación verbal, ¿vale? ¿Veis cómo va a ir lo del tema de pareja? ¿Veis qué va a pasar si una persona es neurodivergente y tiene problemitas con este asunto? Os lo digo, porque a mí me pasa, ¿vale? Mi cara no tiene filtro, os lo juro. Yo lo intento, de verdad, pero yo no puedo. Si te estoy siguiendo, sigo. Pero si hay gente neurotípica que si no te está siguiendo, de todas maneras hace así para que le dejes en paz. Yo no puedo. yo si no me estoy enterando hago así. Como diciendo, para que no me entero. ¿Vale? Es un ejemplo. Es decir, esa pose social es mucho más difícil que un neurodivergente la pueda tener con facilidad. Claro, ¿veis por dónde vamos, no? Con el temita de pareja. Ahora veremos. ¿Qué pasa?
que otra cosa básica que en los neurodivergentes, los neurotípicos hacen mejor siempre y cuando, recordad, no estén en un episodio de alteración de la neurotipicidad, porque se altera el procesamiento de la información. Y si en ese punto se están gestionando como un neurodivergente, su expresión comportamental va a ser del neurodivergente. No me voy a cansar de repetirlo. Porque a veces estigmatizamos a personas cuando no nos hemos dado cuenta de que nosotros hemos tenido esos episodios en nuestra vida. Y este es otro meloncito que otro día tocaré. Vale. Habilidad para leer señales sociales no verbales. Son capaces los neurotípicos de interpretar con bastante facilidad el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz de los demás para entender sus estados de ánimo o intenciones. Yo en mi caso aquí, igual que en algunos TEA, tenemos una desviación muy clara a que también puede ser por exceso. O sea, yo llego a veces, cuando estoy con una persona simplemente hablando y me da esta cosa decirlo porque es que suena a brujería, ¿vale? Pero es una percepción de saber claramente. No es que no es saber, es que es sentir la emoción que está sintiendo la otra persona, ¿vale? O sea, de verdad, la puedo sentir. Ya os digo, supongo que tiene que ser debido a mi procesamiento, a mi percepción, a mi propio procesamiento de la información y cómo percibo las cosas. Soy altamente perceptiva y entonces la emoción la distingo con mucha facilidad hasta el extremo de sentirla. Vale, reciprocidad en la conversación. A mí aquí a veces me tienen que dar así un toquecito, porque yo me pongo a hablar de lo mío. De hecho, por eso he descubierto que ser tiktoker es mi pasión. Porque así puedo estar hablando de todo el rato. Y solo hablo de lo que yo quiero. Perdonad, otra cosa que me pasa mucho, ya lo he avisado en mis vídeos, es que yo me río y no se me entiende. Me tienen que poner un traductor. Entonces no he puesto los subtítulos porque no quiero volver loco al traductor de los subtítulos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Reciprocidad en la conversación. Las personas neurotípicas saben que más o menos, excepto que tengan un problema ahí de egocentrismo, cada X tiempo tienen que dejar que el otro pues hable para que eso sea un diálogo. Vale, en los neurodivergentes esa línea no la vemos tan clara, ¿vale? O nos quedamos excesivamente callados o hablamos de más y dependiendo del entusiasmo, ¿vale? Ahí la emoción nos juega bastante. Tono de voz y prosodia variados, es decir, las personas neurotípicas, si nos estamos riendo, nos estamos riendo, si no nos estamos riendo, pues entonces se nota, ¿vale? Es decir, si yo te digo estoy enfadada, tú me lo notas. Si yo me estoy riendo, pues también me lo vas a notar en el tono de voz. Ahora ya es lo que se estaba diciendo, ya no puedo parar. ¿Vale? El control de algunas activaciones también nos cuesta bastante mantener el autocontrol en algunas ocasiones, ¿eh? Ya os digo, sabéis que nunca voy a hablar de casos muy extremos, ¿vale? Por ejemplo, modular el tono de voz, el volumen, el ritmo, para transmitir las emociones, enfatizar puntos e indicar turnos en la conversación. Los neurotípicos lo hacéis con mucha soltura. Nosotros a veces marcamos, excepto que estemos disimulando la neurotipicidad y entonces nos focalicemos mucho en que no se nos note, que en ese punto parecemos a veces muy monótonos y muy alexitímicos o muy lentos al hablar, porque es lo que os digo. Yo, por ejemplo, hay veces que me pongo a hablar y entonces mis funciones metacognitivas me hacen estar repasando según voy hablando lo que estoy diciendo por si tengo que hacer, y no es perfeccionismo, no, es por si tengo que hacer una corrección en profundidad de lo que acabo de decir, porque no vaya a ser que es que lo que acabo de decir es una estupidez
o puede tener matices importantes. O sea, todo el rato estoy calculando, ¿vale? Sobre lo que hablo, lo que no hablo, lo que digo y cómo lo digo. Vale. Otra cosa que les cuesta, que los neurotípicos hacéis muy bien, son las normas sociales implícitas. Entienden cómo y aplican la mayoría de las reglas no escritas de interacción social, como la distancia personal, el sarcasmo, la broma, la ironía. Los neurodivergentes, yo creo que el 80% le pasa lo que a mí. No solamente, aunque lo detectemos, no solamente no nos gusta usarlo a nosotros, sino que nos da mucha rabia que lo use la gente, porque entendemos, la ironía sí, nos hace gracia, pero entendemos que una persona que es sarcástica no tiene necesidad, porque en el fondo eso es querer dejar mal a la otra persona y no entendemos cuál es la bondad de ese acto, ¿vale? Excepto dejar en ridículo a la otra persona. Y las personas que somos neurodivergentes estamos tan acostumbrados a que nos ridiculicen que nos parece de tontos de cabreo. O sea, no entendemos el fondo. Bien, ¿te sientes bien? 2 minutos, ¿sí? Perfecto. Vale, genial. Me doy la vuelta. Yo sigo avanzando con tu vida, con mi vida, y tú sigues en la tuya, que no avanza. Ese es otro meloncito. El de que se creen que el sarcasmo es de personas inteligentes. En cualquier caso será si lo diriges correctamente. Si tú le estás haciendo daño a una persona que quieres, el sarcasmo es, mira, para ti. Pero esto ya os digo que eso ya es otro meloncito. Ya lo hablaremos, no sé si en vídeo o en más directos, pero lo haremos así. Más patrones de procesamiento de la información del neurotípico y que va a chocar con el neurodivergente, que es a lo que vamos hoy. El procesamiento rápido de múltiples estímulos. Dependiendo de la neurodivergencia que tú tengas, no vas a ser tan rápido o vas a ser más rápido que un neurotípico, ¿vale? Pueden ser diferentes fuentes, puede ser visual, auditiva, social, y pueden filtrar lo que es relevante de lo que no. Aunque curiosamente, yo últimamente estoy notando entre los normotípicos que una de las cosas que más fuerza y daño está generando el estrés es la imposibilidad de filtración de lo relevante de lo irrelevante. Ahora ya todo es urgente, todo es importante. La matriz de Eisenhower en las cabezas de los normotípicos ya no funciona como funcionaba antes, ¿vale? Pensamiento flexible. Las personas neurotípicas, aunque yo aquí fijaros que creo que los neurodivergentes, excepto los casos que os digo que siempre se van a salir si tenemos la campana de Gauss menos los extremos, ¿vale? Las neurodivergencias que están un poquito después de lo que se llama la desviación típica, pues yo hablo de ese grupo de personas, ¿vale? Que todavía están muy pegados al tramo de la desviación típica. Y no están muy a nivel de desadaptación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que tienen un pensamiento bastante flexible, igual que los neurotípicos, ¿vale? Los casos graves de neurodivergencia sí que presentan mayor inflexibilidad, pero es lo que os digo. Por ejemplo, un neurotípico con adicciones, la inflexibilidad cognitiva también la va a presentar. ¿Por qué? Pues porque tiene además un problema de control de los impulsos, con lo cual no solamente no va a tener el pensamiento flexible, sino para adaptarse a nuevas situaciones, cambiar de planes, etcétera, sino y ver diferentes perspectivas, sino que además va a presentar una baja tolerancia a la reflexión, por ejemplo, ¿vale? A ver, un segundo. A ver. ¿Vale? Un segundín, que me está dando un mensaje esto, no sé por qué. A ver, ahora ya
Sí, ahora creo que me deje. Vale. Entonces, seguimos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que os decía, por si no lo habéis escuchado, ¿vale? Porque me ha salido un mensaje aquí súper raro. Que no solo van a tener pensamiento poco flexible, sino que además les va a costar la vida, ¿vale? Reflexionar. O sea, ya no solamente es tener el pensamiento flexible hacia afuera, sino que ponerse ellos a reflexionar les va a costar. Pero hay un grueso de neurodivergentes funcionales, muy funcionales, en los que el problema es ese. Una de mis frases es que es más divertido para mí, como sujeto, todo lo que hay de aquí hacia adentro me interesa más que de aquí hacia afuera. ¿Por qué? Pues porque a mí la reflexividad y la flexibilidad en el pensamiento me genera mucha creatividad y entonces mi cabeza es una fiesta. O sea, os lo digo, es que es muy duro, serio, os lo puedo asegurar. Pero, ya os digo, no soy un caso único. O sea, hay muchas personas que, de estas que ahora los grupos no es que sea antisocial, es que si no tengo pareja, sociabilizar a lo tonto me lo bailo sin un aprendizaje no me interesa. Pues si tu pareja tiene un razonamiento de ese tipo, probablemente es neurodivergente, ¿vale? Entonces nunca va a entender que el ocio no vaya acompañado de cierto aprendizaje. O cierto aprendizaje, o cierto comportamiento prosocial, es decir, que algo le tiene que aportar a nivel de desarrollo personal. Más cosas, transiciones suaves, que es manejar los cambios y las rutinas. Las personas normotípicas pues van más o menos, tal. Los neurodivergentes y los que procesan la información como neurodivergentes por episodios de estrés, recordad, ¿vale? A veces por cuestión emocional les cuesta mucho pasar de un estado a otro y tienes que esperar, por ejemplo, a decirles las cosas, a otros a decírselo con suficiente antelación, porque si no se frustran, ¿vale? Intereses variados o cambiantes. En mi caso, el otro día, un amigo mío de inglés, Jesús, por si lo estás viendo, y si lo está viendo cualquier compañero mío de inglés, me dijo: Rebe, deberías de parar que pareces la Barbie. De la cantidad de intereses y la cantidad que cambio en cuanto los aprendo, que suelo tardar una semana, ya cambia a otra cosa. Que no significa que lo haga superficialmente, ¿eh? Que como yo considere que lo que he aprendido lo puedo volcar a nivel social, voy a persistir, os lo he dicho, me pongo en modo TOC. Pero para los intereses me gestiono más como un déficit atencional. Ahora ya he aprendido esto, ahora me voy aquí, no sé qué, me aburro enseguida, ¿vale? Si es en profundidad, me obceco en aprenderlo hasta lo último y por qué, como sería un síndrome de Asperger, que le tienes que ir contestando a todos los porqués, porque esa persona le cuesta a veces, bueno, el 90% de las veces, ir preguntándose ellos por qué y ir haciendo ese desarrollo, ¿vale? El por qué y el para qué, y luego como un toque para el para qué me comporto, ¿vale? Sería un caso así. Ya os digo que va a depender dependiendo de la carga que vaya a tener. Por ejemplo, una pareja neurodivergente que tenga mucha carga en el síndrome de Asperger, le va a encantar explicaros todo el rato lo que ha aprendido, lo que no ha aprendido, cuánto sabe. ¿Lo hace por egocentrismo? No, lo hace porque le encanta, los llamamos los pequeños maestrillos, ¿vale? A ellos les encanta hablar lo que aprenden. El problema está en que cuando lo aprenden nunca dudan de lo que han aprendido, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso puede pasar. Si en el caso de que vuestra pareja, en este sentido, sea un TOC, ¿vale? Va a permanecer haciendo una cosa porque le va a dar miedo cambiar. Por ejemplo, le va a encantar coleccionar cosas, tal. Es lo que empieza, lo tiene que acabar con una persistencia muy grande. Y luego, otra cosa que sí que pueden hacer las personas neurotípicas es generalizar, ¿vale? Y aquí entras mucho en pareja,
pelea. ¿Por qué es? Porque, claro, todo el mundo está viendo el fútbol. Y el neurodivergente dice, pero es que tú no eres todo el mundo. Y tú, los jueves a las 4 de fútbol. No entiendo por qué hoy quieres ir a ver el fútbol. ¿Veis? Esa puede ser una situación de ese estilo. Vale. ¿Veis dónde podéis chocar? Es que si los patrones que yo os estoy dando y de los que os estoy informando, veis que se asemejan mucho a vuestra pareja y vuestra pareja obviamente va a ser neurotípica, excepto que ya os digo, esté en un episodio de impacto que le produzca el procesamiento de la información, el comportamiento, expresar el comportamiento como un neurodivergente. Y si estáis viendo detalles de los que yo os estoy diciendo y de los patrones que se desvía mucho, ¿vale? Entonces es que va a ser neurodivergente, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues porque os tengo que contar una cosa. Ya os digo que a mí me gusta hacer este programa para hablar de mi experiencia profesional, ¿vale? Y entonces, como veis, no estoy haciendo la tarta todavía, pero es porque os lo he dicho, tardaba un ratito en enfriarse lo líquido, ¿vale? Ahora sí que en un ratito, como voy a hacer ruido, también lo estoy alargando. ¿Qué es lo que pasa? Que se me ocurrió la idea de tratar este tema porque hace poco conocí a una persona entrañable, neurodivergente, pero que si entrañable era esa persona, más entrañable era su pareja, que era una neurotípica especial. Es decir, había estado 30 años con esta persona, ¿vale? Sin juzgarla, solo intentando quererla, entenderla todo el rato, ¿vale? Y hicieron un match maravilloso. O sea, de verdad, de las parejas más bonitas que he visto yo en la vida. Y más bien entendido, que ya entraremos culturalmente a lo del tema de pareja. Espero que os esté gustando el programa. Yo no sé si nos estaré aburriendo mogollón, ¿no? No lo sé. Yo qué sé. Porque yo me pongo a hablar y pierdo el conocimiento. Vale. Entonces, por eso quería hablar de este tema. Que si no encontramos neurotípicos especiales o neurodivergentes especiales, recordad que neurotípico va a tener que acabar con neurotípico y neurodivergente con neurodivergente, excepto que aprendáis a gestionar estas cosas, que es lo que veremos en el próximo programa, porque hoy quería, ¿vale?, explicaros mejor todo lo que tiene que ver con neurotipicidad y neurodivergencia para que en los próximos programas ya no tenga que estar explicando estas cosas y ya las conozcamos. El que quiera quedarse, el que quiera marcharse, pues libre es. Libre es, que para mí la libertad es el valor, todo el mundo que me conoce lo sabe. El que está en el número 1 de mi sistema de valores. Yo antes me matas que no ser libre, como William Wallace. Entonces, otro patrón básico de comportamiento neurotípico a nivel de regulación emocional y comportamental es que las reacciones emocionales son esperadas, es decir, si están en un funeral van a llorar, si están en el teatro viendo comedia se van a reír, y a mí me ha pasado de estar en un funeral y partirme de la risa, pero no porque yo me estuviera riendo del tema, sino porque yo recordar una gracia de las mías muy tontas, que soy un cúmulo de despropósitos, con la persona o algún familiar del fallecido y tener que salir porque no podía parar de reír. O, por ejemplo, que me estén faltando al respeto, yo me quedo bloqueada y la única manera que tengo de salir de ese bloqueo, que además es muy típico en neurodivergentes, es reír, darte la vuelta e irte. ¿Qué pasa? Que el neurotípico entiende que es que estás aguantando la broma. No, la broma no te está haciendo ni puñetera gracia. Pero en ese momento te está brotando la neurodivergencia de no enfrentarte a la persona por otros motivos. Por ejemplo, pues porque haya más gente y prefieras esperar a afrontar el estrés. O porque esa persona tú veas que quiere ser cruel contigo, sí o sí, y entonces no hay manera. Te ríes y te vas, y de que se quiere dar cuenta se levanta una mañana y ya no te ha visto por allí. Puede que no lo entienda,
Porque los neurotípicos son muy de no entender que hay bromas que son pesadas. Da igual que sea neurodivergente o no. Acordaos que os he dicho al principio del directo que aquí el tema es que puede ser neurodivergente, neurotípico o de los mixtos, pero sobre todo lo que no puede ser es un cantabañanas en cómo tratas a los demás y menos en los vínculos, las relaciones de pareja y todo lo social, ¿vale? El respeto siempre tiene que ir por delante. ¿Qué más hacen los neurotípicos? Habilidad para regular el comportamiento en diferentes contextos. Yo hay veces que no puedo. Yo hay veces que estoy en un contexto de estar haciendo una cosa y estar pensando que es que me quiero ir y empezar a ponerme nerviosa. Me quiero ir porque es que yo no puedo estar... y no es FOMO, que dicen los jovenzuelos. No. No, sino simplemente que necesito estar en otro sitio porque lo que me está rondando la cabeza para mí tiene mucho más valor, o me está poniendo nervioso el contexto, o no entiendo por qué dos personas están peleando si yo tampoco le veo el fundamento a hacerlo delante de todo el mundo, ¿vale? Eso es muy típico. O sea, hay una creencia irracional. Esperemos que se esté acabando con los últimos movimientos que hay con respecto a lo que puede ser faltar al respeto o no a tu pareja y a nivel de género, que es el voy a montarte el numerito y a sacar los trapos sucios en la calle para que así veas que es que yo te quiero mogollón y entonces te tengo que estar corrigiendo como a un niño, que eso es muy típico que se le haga al neurodivergente, curiosamente, que se le amoneste como a un niño, ya lo veremos después, cuando realmente el comportamiento infantil es intentar tratar a un adulto como un niño. No que el neurodivergente sea divertido como un niño. Esto, otro meloncito, ya veréis que estamos hablando de un montón de meloncitos, pero voy a poner un melonar. O sea, lo que no sé es por qué estoy haciendo la tarta Guinness. Si podía haber hecho sorbete de limón, digo de melón. ¿Veis? Lo de decir tontas también es muy mío. Vale, entonces, tolerancia a la frustración, los neurotípicos es moderada, ya os digo, os recuerdo, siempre hago el matiz. Sé que soy muy pesada, excepto que estén en un episodio de estrés de cualquier tipo y entonces se gestionen como neurodivergente. Comportamientos repetitivos, rutinarios, no predominantes, más bien monotonía, sinceramente. Yo entre los normotípicos lo que veo, por eso se cansan tanto de sus parejas, de las cosas que hacen y tal, es que no establecen rutinas. Son monótonos. O sea, siguen haciendo lo mismo una y otra vez, porque una rutina te lleva a un punto determinado. Es decir, si yo hago una rutina para estar saludable, obviamente a largo plazo voy a tener, lo que estoy haciendo es aumentar mi esperanza de vida. Voy a vivir más años si todo va bien, porque el cuerpo se acabe más tarde. Pero la monotonía, que es estar todo el rato haciendo lo mismo, no te garantiza que a largo plazo tú vayas a conseguir ese objetivo, ¿vale? Porque si la rutina que tú te has marcado y que además es monótona, no la alteras y te vas habituando, que ya hablaremos en otro programa también de los patrones, el análisis funcional de la conducta y todo lo que está relacionado con el aprendizaje, condicionamiento clásico, condicionamiento operante y etcétera. Ya veréis a qué me refiero con monotonía y rutina. Cuando hablemos de eso lo vamos a tener muy claro. Intereses no excesivamente restrictivos. En el caso de los neurodivergentes, cuando nos da por algo duro y a la cabeza. O sea, si a mí me encantan las torrijas, mirad, os he dicho, vamos a hacer la tarta Guinness. De todas las que he probado, que fácilmente pueden ser 25 recetas o 30, la de Paula Aprons es mi favorita y es la que replico siempre con mi añadido de la pimienta. Bueno, pues cada vez que yo quiero hacer la mejor tarta, 80 recetas pruebo. Y me restrinjo y solo quiero hablar de tartas y solo quiero hacer tartas.
Y es lo único que me apetece en ese momento y en ese caso en mi vida. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque nosotros tenemos infinitas pasiones, ¿vale? Solo hay determinadas cosas que nos van a absorber absolutamente. En mi caso, por ejemplo, os lo tengo que decir, leer novela negra o novela policíaca. O sea, es que la psicología, y eso que no es mi vocación, no, pero me abstrae, me gusta muchísimo, hasta el extremo de que se me olvida comer. Mi trabajo hace que se me olvide comer porque estoy en engagement o con Tommy Flow, ¿vale? Muchos neurodivergentes nos pasa eso, que es, claro, y la gente no lo entiende, es que no te cansas nunca, es que todo el rato estás trabajando. Bueno, mi hermana Raquel, si estás ahí, no me odies por esto, pero me decía, claro, es que como tú siempre estás de vacaciones, porque a mí es lo que me gusta hacer, pues ella cree que son vacaciones. ¿Pero por qué? Porque yo lo estoy disfrutando. Otra persona neurotípica diría, tengo que ponerme un tope, tengo que descansar, el autocuidado, bla, 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 bla. Los neurodivergentes, cuando tenemos un interés, vamos a por todas, y de manera intensa y absorbente. Y eso es un problema a nivel de pareja, ¿vale? ¿Sabéis por qué, no? Intensito. ¿Intensitos en qué sentido? Claro, si tú te enamoras muy fuerte, imaginaros un neurodivergente, ¿cómo se enamora? Bueno, nosotros drama no, súper drama, pero que a veces el drama es no hacer drama. O sea, la alexitimia total, para no irnos al drama, parece que es que no nos interesa a la gente. Y lo que hacemos es intentar controlar los tiempos, si nos hemos dado cuenta, para no parecer Romeo y Julieta o algo así, ¿vale? Dramonaco. O sea, os lo digo. Así que ese sería otro melón. El qué es intenso, qué es no intenso. Bueno, pues lo intenso puede ser adaptativo o desadaptativo. Ya lo hablaremos en otro programa. Y creo que ya os estoy haciendo este directo muy largo y a lo mejor os estoy aburriendo, ¿vale? Pero lo que voy a hacer entonces es, si os parece bien, quedar con vosotros para el viernes que viene, ¿vale? Seguimos con el tema. Lo que voy a explicar en el próximo programa, yo ahora termino de montar, que lo único que tengo que hacer, ya recordadlo, es con la batidora montar los secos con los líquidos y al horno. 170 grados, yo lo tengo como 1 hora, 1 hora 10, en un molde aproximado. Esta vez lo he cogido un poco más grande, entre 23 y 25 centímetros. Esta vez yo lo he cogido de 25 centímetros, ¿vale? Ponéis todo en el bol, le dais bien con la batidora y lo ponéis al horno, lo metéis en el horno. Cuando está hecho lo sacáis y fregáis. Yo uso este que es de metal. Lo meto en el congelador. Se congela. Queso 200, si no recuerdo mal, de nata y 150 gramos de azúcar glass. Pero ya os digo, os pondré en mi perfil de dónde saco yo la receta de la tarta Guinness, ¿vale? Entonces, recapitulando, ¿vale? Y para despedirme, y ahora ya me despediré. Hoy hemos estado hablando durante este directo y mientras hago la tarta Guinness. También os pondré el vídeo del resultado final mañana por la mañana.
¿vale? Hoy hemos estado hablando, explicaros en función a los nuevos modelos que hay de entender cosas que antes se estimaban trastornos y ahora se entienden como otra condición más del ser humano relacionada con el procesamiento de la información. Hemos estado viendo términos como neurotípico, neurodivergente, etcétera, y distintos patrones de los neurotípicos para que vosotros podáis observar si vuestra propia pareja se acerca a ese molde o se aleja de ese molde, o si lo hace en momentos determinados y concretos o no, ¿vale? Y entonces, por hoy lo vamos a dejar aquí, porque os pega un charlote, pero vamos, de 1:15, me estoy fijando, pero vamos. O sea, los que habéis aguantado todo el programa, de verdad, os adoro, pero porque además es que esto no es fácil, ¿eh? Me gustaría que durante un tiempo en este canal seguir hablando de estas cosas, ¿vale? Porque me parece un tema que me encanta y ya veis, habéis visto, todos los que habéis estado en el programa, en un punto o en otro, habéis visto que es interesantísimo y que hay unos melones que poco se habla, ¿vale? Y entonces, nada, cualquier cosa, de todas formas, me gustaría que me mandaseis mensajes, consultas, preguntas, dudas, alguna cosa en concreto, algo que os suene, que vosotros podáis pensar que vosotros podéis ser neurodivergentes, ¿vale? Me podéis mandar todos los mensajes que queráis directos, ¿vale? Y yo procuraré contestar, siempre contesto, ¿eh? Puede que tarde porque tengo mucho trabajo y muchas cosas que hacer y etcétera, y mis pacientes y todo lo que sea, pero y un montón de cosas en general, porque ya os digo, lleva razón mi compañero Jesús de inglés, parezco la Barbie y ya he empezado con las clases de italiano, o sea, ya no os lo cuento, o sea, es que ya voy sumando y sumando, o sea, ¿vale? Pero lo dicho, muchas gracias por haber venido a mi programa. Haremos la parte 2 el viernes que viene y estáis todos invitados. Y el que quiera ver el resultado de la tarta Guinness, pues colgaré mañana un vídeo con la parte final de cómo montó la tarta y el resultado final, ¿vale? Así que muchas gracias y de todas formas os avisaré también de cuándo es el próximo directo. Cuidaos mucho y 1.000.000 de gracias por haber venido. Nos vemos.